En esta clase vamos a trabajar con la noción de constituyente, que es básica para la teoría sintáctica. En la primera oración, Juan vino ayer, podemos plantear órdenes diferentes. Y puedo decir, ayer vino Juan ayer Juan vino. En el perro llegó hasta la playa, si quiero hacer lo mismo, no sé si sería posible. ¿Por qué? No puedo decir la hasta perro llegó a la playa, pero sí podría alterar ese orden de algún modo y decir hasta la playa llegó el perro. Lo mismo ocurre con la siguiente oración. Podría alterar el orden, pero considerando que dentro de ese orden hay algunas agrupaciones de palabras que no van a tener libertad para moverse absolutamente en lugares diferentes. Es decir, yo puedo decir, podría haberse roto esa botella, pero no, de agua podría esa botella roto haberse. Según se desprende de esto que estamos viendo, algunos componentes de la oración se desplazan juntos. Es decir, que las palabras están agrupadas en unidades dentro de una oración según principios de jerarquía. A esas unidades se las denomina constituyentes y pueden estar integrados por un elemento léxico, como Juan, o más de uno, como hasta la playa, o de agua, o botella de agua. La convención habitual entonces es usar la palabra constituyente para denominar a los objetos sintácticos que consisten en uno o más de un elemento léxico. Un grupo de palabras que funciona como una unidad se denomina constituyente. Entonces, nosotros vamos a reconocer que entre el elemento menor que reconoce la sintaxis, que es la palabra, y el elemento mayor que va a estudiar la sintaxis, que es la oración, existen unidades intermedias que son los constituyentes. Las etiquetas que se utilizan para describir las unidades que conforman estos constituyentes son las clases de palabras. Entonces, en Juan corre de noche, por ejemplo, vamos a reconocer que hay un nombre o sustantivo, un verbo, corre, una preposición, de, y un sustantivo, otro nombre, noche. Se suele decir que un constituyente es la proyección de su núcleo, es decir, que en este bloque o grupo de palabras hay una que va a funcionar como núcleo alrededor de la cual se reúnen las otras palabras. El núcleo de un constituyente es la palabra que le da frase a su categoría. Entonces, por ejemplo, el núcleo de una frase o sintagma nominal es el nombre. El núcleo de una sintagma preposicional es la preposición, etc. ¿Sí? Y aquí vemos los esquemas. El núcleo de un sintagma preposicional es la preposición. El núcleo de un sintagma nominal es un nombre. Ahora bien, ¿qué evidencia sintáctica hay de que las oraciones están organizadas de este modo, en constituyentes? Hay un número de pruebas que respaldan nuestra intuición semántica. La prueba número 1 es la del reemplazo o sustitución por proformas. Una proforma es una palabra que carece de contenido léxico propio, ¿sí? Es que va a obtener su significado a partir de la situación comunicativa o del entorno oracional en el que aparece. En primer lugar, para reconocer si un grupo de palabras conforma un constituyente o no, podemos reemplazar una secuencia de palabras por una palabra, sin que cambie la aceptabilidad de la oración. El perro llegó hasta la playa, el perro llegó hasta allí, o él llegó hasta la playa. En el primer caso, en él llegó hasta allí, estoy reemplazando el constituyente del perro por un pronombre, y en el segundo, estoy reemplazando el sintagma nominal la playa por un adverbio de lugar. En esa botella de agua podría haberse roto. Esa botella de agua es un sintagma nominal y si quiero comprobar que es un constituyente lo puedo reemplazar por esto. Esto podría haberse roto. Si el resultado es gramatical y aceptable, quiere decir que ese segmento efectivamente es un constituyente. Sin embargo, en estas palabras marcadas en negrita, agua podría, este grupo de palabras no tiene cohesión semántica, ¿sí? Son
palabras que están adyacentes, pero que no las puedo reconocer como semánticamente como una unidad. Y de hecho no la puedo reemplazar por una proforma. Esa botella de... No hay nada que pueda reemplazar a la secuencia agua podría. Quiere decir que esa secuencia no conforma un constituyente. Si podemos reemplazar entonces un grupo de palabras por un ítem léxico solo, único, quiere decir que ese grupo de palabras representa un objeto sintáctico, un constituyente. Esta prueba puramente sintáctica presenta la misma estructura que intuíamos semánticamente. Nos da argumentos para afirmar que esa secuencia de palabras que reemplazamos tiene cierta realidad sintáctica. La segunda prueba es el desplazamiento. Si la prueba del reemplazo no es suficiente para determinar que una secuencia de palabras es un constituyente, podemos mover esa secuencia a otra parte de la oración. Si el resultado es gramatical, estamos ante un constituyente. En caso contrario, no. Por ejemplo, en esa botella de agua podría haberse roto. Veíamos, agua podría, ¿es un constituyente? Bien, vamos a moverlo al comienzo de la oración, agua podría al comienzo de la oración, para ver si el resultado es gramatical. Agua podría esa botella de haberse roto. Agua podría no es un constituyente porque el resultado no es bueno. No da como resultado una oración gramatical. Lo mismo podemos hacer con esa botella de agua en la última oración. Si tengo la secuencia, esa botella de agua podría haberse roto y quiero saber si esa botella de agua es un constituyente, lo puedo mover al final de la secuencia oracional y el resultado es gramatical. Podría haberse roto esa botella de agua. Eso significa que esa botella de agua se reconoce como un constituyente. Hay otra forma de test de movimientos de constituyentes, un poco más compleja, que es la prueba de las oraciones hendidas. Una hendida es una oración que tiene esta forma. Hay una parte en foco, encabezada por el verbo ser, y una segunda parte que va a estar encabezada por el relativo, el que, la que o lo que. La parte que se pone en foco, después del verbo, es la secuencia que queremos probar si es un constituyente o no. Si se obtienen buenos resultados al hendir la oración, la secuencia en cuestión es un constituyente. Por ejemplo, si tenemos la oración, esa botella de agua podría haberse roto, y quiero ver si esa botella de agua es un constituyente, la puedo hendir a la oración. Y digo, es esa botella de agua lo que podría haberse roto, o lo que podría haberse roto es esa botella de agua. Con una oración como el perro llegó hasta la playa. Y quiero saber si el perro es un constituyente. ¿Fue el perro el que llegó hasta la playa o el que llegó hasta la playa fue el perro? Con esta segunda estructura. También podría querer saber si hasta la playa es un constituyente. Fue hasta la playa donde llegó el perro. Fíjense que ahí voy a tener que cambiar el relativo de acuerdo con el significado del constituyente en cuestión. Bien, otra prueba, respuesta a interrogantes. Si yo puedo hacer una pregunta y el constituyente ser respuesta a esa pregunta, eso efectivamente es un constituyente. Esta prueba lo que busca determinar es en qué medida el posible constituyente puede ser independiente o no. Si puede ser la respuesta a una pregunta, pasa a la prueba. Esa botella de agua podría haberse roto. ¿Qué podría haberse roto? Esa botella de agua. Esta prueba es bastante sencilla, es más semántica, ¿sí? Pero da cuenta de la independencia de esa secuencia de palabras. Otra prueba, la coordinación. Si un grupo de palabras se puede coordinar con otro grupo similar, entonces forman un constituyente. Esa botella de agua podría haberse roto. Bien, si esa botella de agua es un constituyente y es un sintagma nominal, para mí, yo podría unirlo con otro sintagma nominal. Esa botella de agua y ese frasco de mermelada podrían haberse roto. Si quiero hacer la prueba con haberse roto, yo digo, haberse roto, ¿será un constituyente? Esa botella de agua podría haberse roto y haber estropeado todo. Pasa la prueba de la coordinación. Esa botella de agua podría haberse roto, acá quiero saber si podría haberse roto es el constituyente, entonces lo coordino con una secuencia similar.
Esa botella de agua podría haberse roto y podría haber estropeado todo. Bien, si quieren pueden detener el video acá para hacer los ejercicios que propone Muñoz Basols y otros autores en el capítulo 4, en especial las actividades 3, 4 y 5, que están centradas en los constituyentes, los tipos de sintagmas y algunos otros ejercicios más, todos muy sencillos, pero si tienen alguna duda en su resolución, directamente la escriben en el foro de consultas, así resolvemos, porque una misma duda puede ser compartida, entonces entre todos vamos resolviendo los ejercicios. Por último, vamos a tratar el concepto de ambigüedad estructural. Este concepto hay que distinguirlo del concepto de ambigüedad léxica. Estos dos temas están desarrollados en el capítulo de Escandel-Vidal, así que allí pueden consultar de qué se trata la ambigüedad léxica. Por ahora nos vamos a centrar en esto. La oración trajeron vino de Mendoza puede tener dos interpretaciones. Por un lado puede ser que el vino sea mendocino, es decir, trajeron vino mendocino. Pero por otro lado también puede ser que el lugar desde donde trajeron vino haya sido Mendoza. En este caso, la interpretación sería: viajaron a Mendoza y trajeron vino. O trajeron vino desde Mendoza. La interpretación 1, trajeron vino mendocino, implica que vino de Mendoza se reconoce como un solo constituyente. Trajeron eso, vino mendocino, vino de Mendoza. Por otra parte, la segunda interpretación, viajaron a Mendoza y trajeron vino, implica que allí hay dos constituyentes. Trajeron eso, vino, de un lugar, de Mendoza. ¿Sí? Allí hay dos constituyentes. El objeto que se trae y el lugar desde donde se trae. ¿Sí? En un caso son dos constituyentes diferentes y en otro es uno solo, en el que de Mendoza es un sintagma preposicional que está modificando a vino. Este tipo de ambigüedades da cuenta de que los constituyentes realmente existen, de que no son entidades planteadas por los estudiosos para torturar a alumnos de gramática. Lo que van a tener que hacer es lo que hicimos acá. Por un lado, parafrasear las posibles interpretaciones que tiene una oración. Es decir ese mismo contenido con otras palabras para dar cuenta del significado que encontramos. Y por otra parte, lo que van a tener que hacer es marcar con corchetes los constituyentes que se pueden reconocer según la interpretación, como hicimos acá. Trajeron vino de Mendoza, vino mendocino se reconoce como un solo constituyente. En cambio, la paráfrasis, trajeron vino desde Mendoza, allí estamos reconociendo que hay dos constituyentes, lo traído y el lugar desde donde se lo trajo. Bien, tienen entonces suficientes actividades y lecturas para realizar durante la semana. Estamos en contacto. Cualquier duda, escriban en los foros. Saludos.